leerle del 3 al 10. Vamos a leer segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 al 10 y si usted lo tiene ya, lea conmigo. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, le damos toda honra y gloria a nuestro Dios. Te exaltamos, Señor, y nos sentimos contentos y felices de poder venir, Señor, a esta tu casa de oración y poder estar, Señor, en tu presencia y poder deleitarnos en ti, oh Dios, en esta mañana. Poder sentirnos, Señor, protegidos, como dice tu palabra, bajo esa sombra del Altísimo, Señor. Estar, Señor, en este lugar y saber que la cobertura de tus alas está sobre nosotros. Aleluya. Bendito sea tu nombre, que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad y que llegues a nuestra vida, a nuestro corazón y hagas algo especial en cada uno de nosotros. Padre, lo pido en el nombre glorioso de Cristo y juntos unidos decimos amén. Amén, 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 aleluya. Puede tomar su asiento. Me dio risa de ver a mi hermana Al con su, ¿verdad? Su cobija, me vino con toda su cobija en esta mañana, aleluya. Hermano, puede tomar su asiento, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Hoy vamos, hermano, a ir nuevamente, y le vuelvo a repetir, le preguntaba por qué el mismo tema, por qué tendremos que darle otra repasada a este tema. Y hubo algo que el Señor me dijo a través de su palabra, y es que, hermano, el apóstol Pedro nos habla de una fe en crecimiento. Ese es nuestro tema el día de hoy, una fe en crecimiento. Diga conmigo, una fe en crecimiento. Yo sé que todos nosotros tenemos fe. Diga conmigo, yo tengo fe, aleluya. Todos tenemos fe en este lugar, porque la Biblia dice que el día que aceptamos a Cristo, se nos dio una fe como un granito de mostaza, así, mire, una puntita así de lapicero, ¿verdad? Se nos dio una pequeña dosis de fe a cada uno de nosotros. Pero debemos entender que la fe, hermano, es como una pequeña semilla que debemos aprender a cultivar. Dice la Escritura que tiene el poder esa pequeña semilla de llegar a crecer de tal manera que alcance las proporciones de un árbol donde puedan venir las aves y hacer nido en ella. Así que quiere decir entonces que eso es un proceso, y el proceso que lleva es un proceso de fortificación, es un proceso que poco a poco va, hermano, fortaleciéndose de tal manera que va alcanzando dimensiones cada vez más grandes en el Señor Jesucristo. Amén. Y el apóstol Pedro se encargó, hermano, guiado por el Espíritu Santo, de enseñarnos, hermano, acerca de esta tremenda, hermano, bendición que Dios nos deja como una, ¿cómo se dice? Como una riqueza, como algo parte de nuestra herencia, hermano, en la palabra de Dios. Es una riqueza gloriosa que Dios le dio para disfrutarla y para ponerla por obra. Amén. Así que en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta, note usted lo que dice, y voy a leérselo con calma, no tenemos prisa, aleluya. Así que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, ¿qué? Dadas. ¿Sí? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, nosotros, hermano, hemos recibido de parte de Dios, maravillosamente de parte de Dios, la bendición gloriosa de tener, hermano, todas las bendiciones que tuvieron aquellos grandes hombres de Dios.
Amén. O sea, aquellos grandes hombres de Dios que en la Biblia encontramos como Pablo, Pedro, Felipe, ¿verdad? Mateo y muchos otros más, Lucas y todo lo que se menciona, hermano, en la Escritura. Hermano, ellos recibieron de parte de Dios algo glorioso, maravilloso. Pues quiero decirle que a nosotros también el Señor nos dio de lo mismo. Gloria a Se Dios. alegra por eso. O sea, Amén. no hizo distinción de personas el Señor respecto a esto. No, no. A todos nos dio, hermanos, de la misma bendición. Nos dio del mismo, hermano, de la misma palabra, del mismo espíritu. Y nos bendijo de tal manera que, hermano, la verdad le digo, el día de hoy, hermano, debemos aprender mucho de la Escritura para poder nosotros vivir una vida como la que vivieron ellos, llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la Escritura, hermano, le voy a seguir leyendo porque quiero llegar a un punto muy importante, pero dice, por medio de las cuales, verso 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, Dios tiene propósitos gloriosos. Mire, ¿por qué estamos en la iglesia el día de hoy? ¿Por qué estamos nosotros en los caminos del Señor? Estamos en los caminos del Señor porque, hermano, somos de esta religión, voy a decirlo así. Porque somos de esta religión, estamos en la iglesia el día de hoy, porque pertenecemos al cristianismo y ya nosotros no estamos de acuerdo con ninguna otra religión, hermano, alrededor de esta, de esta nación o de esta religión o de este mundo. ¿Por eso estamos aquí? No. Estamos aquí porque un día el Señor vino a nuestra vida. La gente no lo entiende, los que no han tenido esa experiencia no lo entienden. Pero nosotros, hermano, muchos de nosotros pertenecíamos a otras denominaciones o iglesias o ministerios o religiones en el mundo o tradiciones. Pero un día tuvimos una experiencia con el Dios de la gloria. Una experiencia que marcó nuestra vida, una experiencia que nos cambió y nos transformó, aleluya. A partir de ese momento, hermano, no hubo nada ni nadie que nos pudiera a nosotros quitar de nuestra mente y de nuestro corazón. Oiga bien esto, es verdad, que Dios es verdadero, que no es una tradición, que no es una religión, que no es algo, hermano, que filosófico en el mundo. No, no, no. Estamos hablando de que para nosotros, hermano, fue un tiempo en el que fuimos marcados, aleluya, por esa experiencia gloriosa en nuestra vida, hermano, y nos convertimos al Señor y de aquí nadie nos mueve, aleluya. Ahora, no solo eso. Cuando vinimos al Señor Jesucristo y empezamos a caminar con Él, después de aquella experiencia gloriosa, empezamos a tener experiencias con Dios. Amén. Empezamos a tener experiencias con Dios y lo dice el apóstol Pedro en el capítulo número 1, verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, ¿por qué nos alejamos del mundo? ¿Por qué no queremos las cosas que el mundo ofrece? Y hay muchas de ellas que parecen muy bonitas, pero ¿por qué no nos interesan? Oh, es que nosotros, hermano, tuvimos una experiencia de algo superior, aleluya, que nos sacó de ese modo de pensar. Lo que antes para nosotros era maravilloso, grandioso, el número uno cuando estábamos allá en el mundo, lo que nosotros más ambicionábamos, lo que más queríamos, lo que más nos impactaba, pasó a un segundo término, a un tercer término, porque tuvimos una experiencia maravillosa con el Dios de la gloria, aleluya.
Bendito sea su nombre. O sea, hubo algo, hermano, que a nosotros nos transformó, nos cambió la mentalidad y decidimos, hermano, empezar a caminar este camino. Empezamos a mirar las bendiciones de Dios, empezamos a mirar la gloria de Dios, empezamos a contemplar la grandeza de Dios. Para nosotros, hermano, el Dios que hizo los cielos y la tierra es nuestro Dios y nuestro Señor. A su nombre se lo gloria en esta mañana. Yo le doy gloria a Dios, hermano, por ello. Porque si hubo alguien que pudo transformar mi vida, fue el Señor. Porque éramos necios, rebeldes, duros de corazón. Éramos personas tercas. ¿Cuántos eran tercos, hermano? Amén. Que les estaban diciendo la verdad, hermano, y sin embargo, estaban aferrados a su terquedad. Aleluya. Si hay gente terca, amén, hay gente terca, hay gente, hermano, que le dicen y no entiende, aleluya. Son duros de servicio, gloria a Dios. Pero cuando nosotros, hermano, conocimos del Señor Jesucristo, tuvimos esa experiencia maravillosa con el Señor y toda esa terquedad, toda esa rebeldía, todo eso que teníamos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, se fue de nosotros. Ahora somos ovejas y ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Le damos la honra y gloria a Dios. Bueno, cuando entonces ya empezamos a experimentar y nos damos cuenta de lo real que es Dios, el apóstol Pedro nos llama ahora a crecer en la fe, nos llama al crecimiento en la fe, nos llama a que nuestra fe no se duerma, como dijo Santiago, y se quede muerta. O sea, que no pensemos, hermano, que la fe es solamente una idea o un pensamiento o algo, hermano, teológico y ya. No, no, estamos hablando de que la fe se muestra a través, hermanos, de la forma en que nosotros obramos en nuestra vida personal. Amén. Y la Biblia dice, hermano, en este pasaje, voy a ir, hermano, a ver las palabras que el apóstol Pedro usó para enseñarnos a nosotros y voy a explicarles paso a paso algo muy importante, hermano, de la vida del apóstol Pedro. Lo primero que dice del verso 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo que añadan a vuestra fe virtud. ¿Sí o no? Añadan a vuestra fe virtud. Ahora, yo quiero que usted vea, hermano, lo que aquí está pasando. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de la vida del apóstol Pedro? El apóstol Pedro, dice la escritura, era un pescador. Era un hombre que se dedicaba a pescar. Pero cuando usted empieza a mirar al apóstol Pedro y su carácter, vamos a encontrar a un hombre que hasta en cierta forma o hasta cierta manera de ser, era medio bipolar, voy a decirlo así, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era medio bipolar porque, hermano, cambiaba mucho de ideas, de rápido, hermano, así. En el capítulo número 26, hermano, del libro de Mateo, ahí vamos a encontrar, hermano, la historia del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y también vamos a encontrar que estuvo reunido el Señor Jesús con sus discípulos en el aposento alto en los últimos momentos antes de ir al Monte de los Olivos. Y cuando iban a salir de ese lugar, ¿verdad? Él les dijo, ¿verdad?, que Satanás les había pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Amén. Y dice la escritura que cuando ellos escucharon, ¿verdad?, lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, dice que el apóstol Pedro, hermano, junto con los demás apóstoles, le dijeron al Señor, no, nosotros vamos contigo hasta la muerte. Y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, miren, Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. Y ellos, hermanos, seguían aferrados, ¿verdad?, confesando las mismas palabras, contigo vamos hasta la muerte. Y todos, dicen los que estaban con el Señor Jesús, bueno, pues decían lo mismo. Después del capítulo 26 encontramos que el Señor Jesucristo es tomado preso. El apóstol Pedro fue el único que respondió, hermano, al momento en que lo tomaron preso al Señor. Y dice que sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los guardias que vinieron a apresar al Señor Jesucristo. Pero Cristo lo reprendió para que, ¿verdad?, no continuara con esa acción. Pero cuando el Señor es llevado al Sanedrín para ser juzgado o para ser presentado con los líderes religiosos, el apóstol Pedro fue.
Y dice que cuando llegó y empezó a mirar todo lo que estaban haciendo en ese lugar y cómo estaban tratando con violencia al Señor Jesucristo, dice que alguien en ese lugar lo conoció. Y cuando lo conoció, ¿verdad? Le dijo, este también andaba con él. Y dice que el apóstol Pedro inmediatamente lo negó. Él dijo, no, yo no lo conozco. Y se apartó de ese lugar. Y por allá andando, ¿verdad? Como a las 12 de la noche o por ahí así, ¿verdad? 12, 1 de la mañana, alguien más se dio cuenta que esta persona era diferente y dijo, este también andaba con él porque es Galileo. Y él dijo, no, yo no conozco al tal hombre. Y también se apartó, fíjese bien. Y cuando ya estaba por allá, ¿verdad? Como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Calentándose a la orilla de una fogata, una mujer vino. Las mujeres son algo especial, aleluya. Y siempre, ¿verdad? Andan, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Cosas, no tienen miedo. Las mujeres cuando van a decir algo lo dicen, ¿sí o no? Tienen esa gracia, aleluya. Y estaba el apóstol Pedro como a las 3 de la mañana, yo digo, y hermano, cuando llegó esta mujer y lo vio, dijo, ese también andaba con él. Y Pedro rápido contestó y dijo, no, sí, dijo, porque habla igualito que Jesús. Entonces dice que Pedro, hermano, empezó a maldecir y a decir que no conozco al hombre. Y estando en eso, hermano, cantó el gallo, aleluya. Y cuando cantó el gallo, dice que se acordó de las palabras de su maestro, ¿verdad? Que le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, aleluya. Digo que eran como a las 3 de la mañana porque como a las 3 de la mañana cantan los gallos, ¿verdad? Para los que no saben, no es que lo diga la Biblia así porque si no van a tener un problema. Como a esa hora cantan los gallos, así que eran como a las 3 de la mañana cuando el apóstol Pedro salió, dice, de ese lugar y se puso a llorar amargamente. Amén. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Estamos mirando a un hombre con un carácter totalmente distorsionado. Un hombre que tenía un carácter como muchos de nosotros, que hoy decimos sí y mañana no. Que hoy estamos, hermano, en el espíritu hasta casi pegando el techo, ya queriendo levantarnos para el cielo, y mañana no nos levantamos del piso, aleluya. O sea, quiero que usted vea lo que es, hermano, un carácter, hermano, como las olas del mar. El apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 10 nos enseña, ¿verdad? Que no debemos de ser así, que debemos de mantener nuestra espiritualidad y nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana como personas que han fortalecido su fe y la han ido, hermano, cada día, han ido creciendo en ella. Cuando nosotros, hermano, aprendemos del apóstol Pedro, ahora vamos a ver a un hombre que ha aprendido, ¿verdad? Esto en su vida cristiana y nos lo va a enseñar a nosotros. Porque muchos de nosotros necesitamos fortalecernos en la fe y necesitamos hacer que nuestra fe crezca. Amén. Ahora, ¿por qué es necesario que crezca nuestra fe? Porque mientras el arbolito de fe que Dios puso en usted con esa semillita no crezca, hermano, no puede dar fruto. Aleluya. ¿Ha visto usted que una semilla, hermano, fructifique sin haber crecido? No. Toda semilla que se planta, fructifica y luego da una plantita y esa plantita empieza a dar mucho fruto. Así que mientras no fructifique, hermano, esa fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como un granito de mostaza, nuestra vida cristiana, hermano, va a estar sin obras. Y aquí es donde viene el apóstol Pedro a enseñarnos a nosotros algo muy, pero muy interesante acerca de esto. Lo primero que dice es que tenemos que ser rápidos. ¿Rápidos en qué? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, toda rapidez, por esto mismo, añádanle a vuestra fe virtud. Oiga bien esto, cuando hablamos de las virtudes, estamos hablando, hermano, de, ¿cómo se dice?, de acciones o hábitos, ¿cómo se dice?, hábitos buenos, voy a decirlo así, hábitos buenos para nosotros los creyentes.
Cuando hablamos de los hábitos, hermano, hay hábitos malos en los cuales muchas veces nosotros tenemos hábitos como, por ejemplo, que no nos gusta leer. ¿A cuántos no les gusta leer? Sí. Yo me doy cuenta, no necesita ni decírmelo, aleluya. Yo me doy cuenta, aleluya, pero me doy cuenta cuando hablamos del texto de memoria, hermano, yo me doy cuenta, sí, aleluya, que no le gusta leer. Sí. Gloria a Dios. ¿A cuánto le gusta comer? ¿Qué le di? Nomás con verlos, aleluya. Gloria a Dios. Sí, cuando hablamos, hermanos, de los malos hábitos, hay malos hábitos que muchas veces nosotros tenemos y que no nos dejan en paz, y eso no nos ayuda a crecer en el espíritu. Por ejemplo, cuando hablamos, hermano, de los hábitos buenos, de los cuales debemos añadirle, dijo el apóstol Pedro, a nuestra fe, es que primero debemos aprender, hermano, que nuestra fe se va a fortalecer cuando nosotros, hermano, aprendamos a obedecer lo que Dios nos pide a través de su palabra. Primero, tenemos que escudriñar las escrituras. Ese es un hábito que usted debe formar. Aquí no va a venir Dios así, hermano, en esta mañana, y va a venir así, hermano, con un montón de ganas, hermano. Le van a mandar muchas ganas para que usted escudriñe las escrituras, para que usted se deleite en la palabra de Dios. Hoy en esta mañana vamos a decirle a Dios que baje con un balde lleno, hermano, de ganas, para que nosotros, hermano, nos deleitemos en la palabra, que sea nuestro, hermano, alimento básico, diario, todos los días de nuestra vida. No va a suceder eso. Aleluya. Hay mucha gente que espera que eso pase. Oh Señor, envíame ganas de leer tu palabra. No, eso no va a pasar. Dame ganas de orar, Señor. No va a pasar eso. Aleluya. Somos nosotros los que tenemos que empezar con rapidez, hermano, a desarrollar ese hábito en nuestra vida cristiana. Así como usted es bueno para desarrollar hábitos malos, gloria a Dios, ¿sí? Es que yo quiero comer a las 5 de la tarde. Y si no está servido el plato a las 5 de la tarde, me voy a enojar. ¿Sí? Ese es un hábito malo, aleluya. Hay gente que hasta pelea porque no tiene su comida a ciertas horas. Es un hábito malo. El hábito que debemos de ponernos nosotros, hermano, a realizar en nuestra vida, son los hábitos que nos ayuden a crecer en lo que ahora nosotros somos. Cada uno de nosotros somos responsables de buscar un tiempo y ser firmes en ese tiempo para poder, hermano, realizar un hábito del cual ya nosotros no nos podamos despegar. Mire, la gente que tiene un hábito malo, como las personas que fuman, voy a decirlo así, en los tiempos pasados yo me daba cuenta que este es un hábito malo que se desarrolla por algo como esto. Las personas van y compran una cajetilla de cigarros, la compran y se la ponen en esta bolsa. ¿Ha visto? Aquí se pone la cajetilla de cigarros. Así que cuando andan caminando por cualquier cosa, se tocan y agarran un cigarro y se lo fuman. Después vuelven a ponerse la mano y se le convierte en un hábito. Que cuando ya sienten que no trae nada, corren inmediatamente a comprar para volver a ponerle en la misma bolsa para poder seguir, ¿verdad? Fumándose su cigarro, y se les convierte en un hábito que después les cuesta mucho trabajo dejar. ¿Por qué? Porque se les convirtió en un vicio. ¿Me explico? Es como la persona que le gusta tomar. ¿Qué es lo primero que hace? Va y compra un montón de cerveza y la mete en el refrigerador, y cada vez que abre el refrigerador se da cuenta que ahí están las heladas. ¿Sí? Entonces va y saca una y se la toma, y así constantemente pues se le convierte en un hábito, y ese hábito se convierte en un vicio porque es un hábito malo. Cuando nosotros estamos hablando de las cosas de Dios, debemos aprender, hermano, que mientras nosotros no hagamos el espacio y el tiempo y el lugar para realizar la actividad, hermano, de escudriñar la palabra de Dios, hermano, no se va a realizar, hermano, el hábito en nuestra vida. Aleluya. Tenemos que buscar, hermano, ese tiempo y ese espacio para que nosotros podamos, hermano, recibir, hermano, ese deseo glorioso de estar pegados a la palabra de Dios. ¿Sí?
O sea, la palabra se convierte en alimento. No me siento a gusto si no he leído su palabra. No me siento contento ni feliz, hermano, si no me he deleitado en ella. No me siento bendecido en mi caminar si no he tenido la oportunidad de estar un momento a solas con Dios a través de su palabra. Y el apóstol Pedro dijo, sean diligentes en esto, sean rápidos en esto. Añádanle virtudes a su fe, añádanle virtudes hermano, a lo que ustedes han creído. La oración, ¿a cuánto les gusta la oración? Y no me mientan porque yo vengo a la oración. ¿Me explico? O sea, cuando usted, hermano, habla de la oración, hermano, la oración es otra de las áreas donde debemos desarrollar hábitos. ¿Sí? Hábitos importantes, hermano. Hay que buscar un tiempo, un espacio, un lugar donde nosotros podamos realizar, hermano, el hábito de la oración, que se convierta en un hábito para nosotros, en una virtud, aleluya. Dios quiere que añadamos, hermano, esa virtud a nosotros. También, hermano, es importante que entendamos que al fortalecer nuestra fe de esta manera, hermano, la Biblia dice que debemos de congregarnos. Eso es lo más básico. Amén. Eso es lo más básico. Amén. ¿Sí? O sea, es el lugar donde usted viene a escuchar la palabra de Dios explicada, fíjese. Dios puso un pastor, un ministro para explicar la palabra de Dios, para que usted pueda recibir la palabra de Dios, hermano, de una manera, hermano, gloriosa, hermosa, hermano, detallada, aleluya. Para que usted se vaya feliz, contento de haber, hermano, entendido a plenitud, a profundidad la palabra de Dios. Dios nos pide que hagamos de la iglesia o del lugar de reunión un hábito. Cuando usted, hermano, empieza a mirar estas cosas, hermano, ¿cuáles son las cosas en las que más batallamos los creyentes? En estas tres cosas. Ya no me meto con la cuarta, que es el ayuno. Aleluya. ¿Me explico? Son hábitos que tenemos que poner en nosotros. No lo pido yo. A mí, hermano, si quiere, dígame, no lo voy a hacer, pues no lo haga, aleluya. No lo voy a obedecer, pues no obedezca. Pero no soy yo el que lo pido. No soy yo el que le estoy exigiendo esto. Es Dios a través de su palabra el que nos lo está pidiendo, porque es la manera en que nuestra fe empieza a crecer. Aleluya. Es la manera en que nuestra fe empieza a desarrollarse, empieza, hermano, a moverse en nosotros. Y el apóstol Pedro, conociendo eso, nos lo explica y nos dice, lo primero que tienen que hacer con mucha rapidez es ponerle a su fe virtud, pónganle hábitos buenos a su fe, y cuando ya tengan esos hábitos, pónganle a esos hábitos conocimiento. Amén. ¿Qué es el conocimiento? Vamos a conocer cuando ya empecemos a involucrarnos, por ejemplo, en la lectura de su palabra, que eso es bueno. Amén. ¿Es bueno eso, hermano? Amén. ¿Es buena su palabra? Amén. ¿Es buena la oración? Amén. ¿Es bueno el congregarnos? Amén. ¿Es bueno el ayunar? Amén. Gloria a Dios. O sea, son cosas buenas, hermano, para nuestra fe, para nuestra vida. No crea que con esto Dios va a decir, ¿verdad? Ay, qué bueno que sigas, échale ganas porque me siento mejor. No. Dios se siente mejor todo el tiempo. ¿Sí? Esto es bueno para nosotros, aleluya. Y ese es el conocimiento que su palabra nos trae, hermano, el día de hoy a través del apóstol Pedro, para decirnos que este conocimiento lo vamos a ir adquiriendo, porque nos vamos a dar cuenta que todo lo que estamos realizando para el fortalecimiento de nuestra fe es bueno. Entra, hermano, el conocimiento en nosotros, le estamos añadiendo a nuestra fe virtud, a nuestra virtud le estamos poniendo conocimiento. Y dice la palabra de Dios, hermano, aleluya, que cuando nosotros vayamos, hermano, añadiéndole conocimiento a nuestra fe, hermano, poco a poco tenemos que empezar a poner, ¿qué? Dominio propio. Y ahí sí me voy a detener un ratito, aleluya. ¿Cómo dice? Que le pongamos dominio propio. Aleluya. Estas palabras, hermano, ¿sí?
Es una palabra que también se traduce como, el apóstol Pablo nos lo podría decir, que se traduce como templanza. Aleluya. ¿Verdad? Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando, ¿verdad? Que la palabra se puede, ¿verdad? Como templanza también, el dominio propio. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra, vamos a decirlo así, que yo empiezo a añadirle a mi fe el hábito, voy a añadirle el hábito de la oración. Aleluya. Usted sabe que siempre que tratamos de hacer algo espiritual, como que nos cuesta trabajo arrancar. Cuando yo estaba como, todavía me acuerdo, como de unos 12 años, tenía como 12 años, allá en mi pueblo, en un ranchito que estaba allá pegadito a las montañas, allá Dios nos soltaba bien bonito. Había un señor que tenía un camión viejo, pero muy viejo. Era un camión con una trompa así de Rolls Royce, ¿sí? Y tenía en medio una varilla, le metíamos una varilla con una vuelta así. Y yo era el que lo echaba a andar. El señor se subía al carro y le movía no sé qué cosas y yo tenía que darle vuelta a esa cosa. Yo estaba jovencillo, para nosotros era todo un juego, era toda una alegría, ¿no? Y tenía que darle, hermano, hasta que el motor arrancara. Era como una, ¿cómo se dice? Una manivela. Una manivela. Gracias, hermana. Yo lo hice también. ¿Usted se acuerda todavía? Era una manivela, desde mi tiempo, gloria. Y bueno, pues hermano, ahí estábamos hasta que el carro arrancaba. Y cuando arrancaba el carro, cuando ya empezaba a funcionar, me recuerdo que empezaba como pues así estamos muchos de nosotros, hermano. Cuando iniciamos algo espiritual, así estamos muchos de nosotros, que si lo hacemos mañana, ¿no? Y luego como que bajamos y luego como que subimos y hasta que nos empezamos a medio anivelar, aleluya, ¿verdad? Para empezar a caminar, hermano, en lo que queremos. Cuando estamos hablando, hermano, de lo que nos cuesta de trabajo realizar esto, es porque muchas veces, vuelvo a repetirle, no es fácil, hermano, empezar de buenas a primeras a realizar una actividad espiritual en nuestra vida, como es la oración, como es el congregarnos, como es, hermano, el ayunar, como es el leer su palabra. Son cosas, hermano, que a veces nos cuesta trabajo desarrollar a la primera. ¿Por qué? Porque no es un asunto de un día o dos, sino que es un asunto de toda la vida. Entonces, cuando nosotros arrancamos en esto, necesitamos entender que el dominio propio, necesitamos añadírselo a nuestra fe, y el dominio propio es la palabra que nos enseña el apóstol Pedro para decirnos que debemos de ser firmes en lo que vamos a empezar a realizar para nuestro Dios. Yo le prometo a Dios el día de hoy que en esta, ¿cómo se dice? En este tiempo me voy a dedicar a orar, aleluya. Voy a hacer un hábito de oración, gloria a Dios. Y para eso se necesita añadirle a nuestra fe dominio propio o la templanza. O sea, ser firmes en lo que estamos pidiendo. Ser firmes en lo que yo estoy decidiendo. Ser firmes en que, hermano, no sé cómo lo voy a hacer. No sé, hermano, cómo va a ser, pero lo voy a hacer, aleluya. ¿Sí? Yo le dije al principio del mes pasado, y se lo dije de esta manera: este mes me voy a esforzar por darles un salmo cada vez que tengamos nuestro texto de memoria. Y era en los domingos nada más. Y me propuse hacerlo los miércoles también. Aleluya. Para los que lo han notado, gloria a Dios. ¿Sí? Y le doy gracias a Dios por ello, hermano. Porque es que cuando usted se propone algo, usted debe de ser, hermano, templado en lo que va a realizar. Usted tiene que tener dominio propio en lo que va a hacer. Aleluya. Y mire, es una bendición. Yo salgo hoy y ya tengo mi salmo que voy a traer para el próximo domingo, pero tengo que tener uno para el miércoles, aleluya. Y ahí estoy, mi hermano, trabajando y machacando, hermano, ese salmo completito, aleluya.
O sea, son hábitos que usted tiene que realizar. Aquí no es cuestión de que, es que usted es más inteligente. No, Señor, no es cuestión de inteligencia, es cuestión de hábitos. No lo estoy regañando, hermano, aleluya. Sonría, Cristo le ama, gloria a Dios. Sí, sonríale al Señor. Está aprendiendo, el apóstol Pedro le está enseñando. Amén. El apóstol Pedro nos está hablando a través de su palabra y nos está diciendo, póngale diligencia, hermano, aleluya, rapidez, apúrense. No se me queden porque su arbolito, hermano de fe, no va a fructificar. Van a llegar ancianitos como yo y no van a fructificar, aleluya. ¿Me explico? O sea, este es un árbol, hermano, que va a ir creciendo, pero conforme va creciendo, va a ir dando frutos. Y conforme vaya usted mirando los frutos que produce la fe en la vida suya, la vida de usted va a ser distinta y diferente a cada paso. Pero mientras usted no se preocupe por añadirle virtudes a su fe, mientras usted no se preocupe por ponerle ese incentivo a su fe, hermano, siempre vamos a tener los mismos conflictos emocionales y espirituales, aleluya, que hoy sí, mañana no. Como que arrancamos y como que no, aleluya. Por eso no me gustan los carros viejos. ¿A cuánto les gustan los carros viejos? Es que a veces nos parecemos a ellos. Aleluya. Así que imagínense cuando ya empezamos a poner ese dominio propio en nosotros, en todas las áreas de su vida, hermano, usted tiene que aprender a poner ese dominio propio, hermano, en su vida espiritual. Una vez, hermano, igual que usted, igual que cualquier persona que venía a la iglesia, yo me sentaba en la banca y un día le dije al Señor, ¿sabes una cosa? Prometo delante de Dios que voy a hacer todo lo posible por no fallar un día a la casa del Señor. Todo lugar donde se hable palabra de Dios y que yo sepa y sea invitado, ahí quiero estar. Y le puedo decir, hermano, sin temor a equivocarme, que no ha sido fácil. Pero que, hermano, he logrado, gracias a Dios, hermano, hacerlo a través de mi vida. Al principio, ¡ay, qué difícil, hermano! ¡Aleluya! Al principio, qué duro era eso. Yo tenía que madrugar, yo trabajaba horarios largos en el día. Yo tenía que, hermano, mirar por mi casa, mi familia. Yo tenía muchas cosas que hacer, carros viejos que arreglar, hermano, para poder trabajar el día de mañana. Yo tenía todo eso, pero lo más importante es que yo tenía el amor de Dios, hermano, en mi vida, aleluya. Eso era lo más glorioso. Y yo siempre he tenido el deseo de que, hermano, voy a llegar a la gloria de Dios, al reino de los cielos, a la presencia de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces no quiero llegar allá, hermano, y presentarme ante Dios, hermano, así como, ay, Señor, discúlpame, yo no sabía lo que estaba haciendo. No diga eso, por favor. El apóstol Pedro está aquí para enseñarte. ¿Sí? A él le pasó, él era una persona, hermano, si lo vamos a ver así, peor que nosotros. Él negó al Señor Jesucristo. Él dijo así, Señor, no, y ándele que le cante el gallo, gloria a Dios. No esté que le cante el gallo a usted, hermano. O si quiere que yo soy el gallo, pues ya le estoy cantando, gloria a Dios, aleluya. Y acuérdense que aún después de que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, andaba, hermano, ahí, llega el apóstol Pablo y me le pone una regañada por la manera en que se comportaba en las cosas de Dios. No espere que lo regañen, aleluya. Póngale sabiduría, hermano, a su fe. Añádale virtudes, hermano, a su caminar en Cristo, aleluya. Póngase las pilas en lo que usted ha creído. Deje, hermano, que empiece el Espíritu de Dios a trabajar, hermano, en su fe. Fortalézcase en esta mañana, aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Fortalezca su fe, deje que empiece a echar, hermano, así mire esos frutos bonitos, hermano, en usted. Entonces miraremos, hermano, verdaderamente una fe, hermano, que está creciendo y que está dando fruto, hermano, en su vida personal. Dice la Escritura que después de que le añadamos el dominio propio, hermano, es necesario que pongamos algo que se llama paciencia. Amén. Diga conmigo, paciencia. Paciencia. A ver,
Vamos a entender muy bien lo que el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pedro. Primero le añado virtudes. Yo necesito añadirle virtudes a mi fe. Las virtudes, ya lo dije, son aquellos hábitos buenos que necesitamos, ¿verdad?, para vivir nuestra vida cristiana. Pero añadirle, como dije, esos hábitos buenos a nuestra vida, pues requiere de mucho, hermano, mucha entrega, muchas ganas de hacerlo. Y dice la Escritura que para poder nosotros, hermano, añadirle esas virtudes, cuando ya nos demos cuenta que son buenas, que yo las necesito y que yo debo de tenerlas como algo importante en mi vida, debo de tener dominio propio, templanza, o sea, la decisión de decir, yo lo voy a hacer, yo me voy a esforzar por hacerlo, yo no sé cómo va a suceder, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Yo me voy a esforzar porque esto suceda. Después de que yo tomé esa decisión, ahora tengo que ponerle paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto fuera solamente de 2 semanas, 3 semanas, bueno, yo le digo, cualquiera lo podría hacer. Si esto fuera de 15 días, cualquiera lo podría hacer. Pero estamos hablando de que aquí es toda una vida. Y como es toda una vida, entonces debemos de empezar a ponerle a nuestro dominio propio la paciencia, porque vamos a enfrentar cosas en nuestra vida diaria que nos querrán hacer fracasar en las cosas que hemos decidido hacer. Mire, propóngase algo espiritual y lo primero que va a venir es el desánimo, la frustración, va a venir, hermano, las ganas de fracasar, aleluya. Y no crea que no se sienta así como que, ay, no, yo no voy al cielo, ay, no, yo no soy espiritual. No crea que eso le pasó solamente a usted. A todas las personas que se proponen algo espiritual les pasan cosas como estas. Aleluya. Todos enfrentamos desafíos de esta naturaleza en nuestra vida y debemos, hermano, aprender a ser pacientes, porque lo que estamos haciendo no es cuestión de una hora, no es cuestión de un día, no es cuestión de un año, es cuestión de todos los días que el Señor me tenga sobre la faz de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Es muy importante eso. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Cuando nosotros hablamos, hermano, de estas cosas, yo creo que aquí está, hermano, lo más bonito que Dios nos presenta para librarnos del Alzheimer. ¿Sí? Cuando usted no usa su cerebro, ¿sabe lo que los doctores usan, hermano, para ayudarles a ustedes, hermano, a que no les pegue el Alzheimer cuando empiecen a llegar a cierta edad? Que practiquen, hermano, ¿cómo se llaman esos cuadritos donde hay muchas letras así? Crucigramas. Crucigramas, de verdad, es que usted me habló en español, hermano, me habló en no sé qué idioma me dijo acá. Pero crucigramas, ¿verdad? Le dan crucigramas para buscar palabras, eso porque las células del cerebro se empiezan a activar para buscar y buscar y buscar palabras en un crucigrama. También le recomiendan que haga, hermano, ¿cómo se llama? De esos de piecitas. Ay, ahora vengo. Alzheimer. No me tomé la pastilla. No me tomé la pastilla ¿cómo se llama? De la memoria, ¿verdad? En español. Pasos es en español que... Son pasos, pero en español no sé. Me lo sé en inglés, pues. Yo paso, también. Pero ¿cómo se dice? ¿No es el ajedrez, hermano? No. No, es para armar. Son unos cuadros, ¿verdad? Donde usted empieza a poner piecitas y ¿cómo se dice en español? Rompecabezas. Americano, ¿eh? Rompecabezas. No, ay, hermano, ni de aquí ni de allá, gloria a Dios. Un rompecabezas, y de veras es un rompecabezas, hermano, cuando le dan a usted uno de 1000 piezas. ¿Ha visto eso de 1000 piezas? De piecitas pequeñitas. Ay, hermano, y usted póngase a hacer algo. Pero eso es bueno para ejercitar la mente de las personas mayores. ¿Cuántos mayores hay aquí en este lugar? Ahora no vinieron. No vinieron. Me trae un rompecabezas que haya hecho, ¿ok? Y viene marcadito así. Pero mire, eso lo hacen, hermano, para que la agilidad de su mente, hermano, no se pierda.
Porque una persona que no usa su cerebro en cosas como estas está propenso a que le llegue el Alzheimer a corta edad. Este es un dato Santo. médico. Estoy ayudando, aleluya. ¿Eh? Sí, cuando usted, hermano, no usa su cerebrito para almacenar cosas, para descubrir cosas, para estar, hermano, empieza su cerebro a envejecerse. Su cerebro se envejece. No solamente sus cachetitos y sus ojitos, todo, hermano, se envejece. Y cuando se empieza a envejecer, hermano, el cerebro, hermano, se acabó, aleluya, envejeciéndose el cerebro y ya, hermano, usted empieza a perder su memoria, porque ya tiene muchos años, ¿sí? Aunque no sea usted muy viejo. ¿Eh? Entonces, hermano, cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra, tenemos que entender, hermano, que conforme vamos caminando en las cosas de Dios, tenemos que ir desarrollando en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, hábitos que nos ayuden a mantenernos jóvenes en las cosas de Dios. ¿O no dice así la Escritura, que los que esperamos en el Señor seremos como las águilas? Aleluya, hasta lo cantamos, ¿verdad? Que cada día nos rejuveneceremos en Él, aleluya. Sí, porque estamos activando cada día nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de Dios, ¿sí? Estamos pacientemente haciendo lo que Dios nos pide. Estamos pacientemente haciendo lo que Dios nos dice. Estamos decididos a lograrlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué le parece? Por eso, cuando usted mira las cosas de Dios, cuando ve lo que Dios dice a través de su palabra, el apóstol Pedro viene y nos enseña a nosotros cosas maravillosas para que cada día fortalezcamos nuestra fe, crezcamos en la fe, vayamos hacia adelante en la fe, aleluya. Y sigo leyendo para que vea, a la paciencia añádanle piedad, aleluya. O sea, la piedad es el ser buenos, claro, hermano. Cuando usted empieza a conocer las cosas de Dios, hermano, nuestras actitudes cambian, nuestros comportamientos cambian, nuestra manera de pensar cambia, aleluya. Ya no es la misma persona que era antes, arrogante, engreída. Eran personas, hermano, que muchas veces solamente pensaban en sí mismas, aleluya. Se recuerda cuando estábamos sin Cristo, nos burlábamos de los problemas de los demás o de las cosas que le sucedían a la gente. ¿Ha visto cuando una persona por accidente o algo se resbala y se cae? ¿Qué es lo primero que hace la gente? Se sonríe. Se ríen. No se ríen, se carcajean. Y muchos, hermanos, para que no se noten. ¿Sí o no? Aleluya. ¿Sí? Eso es que le falta piedad, aleluya. Una persona piadosa lo primero que hace cuando ve a alguien que cae en desventaja es ir a ayudarlo, es ir a atender. Ya después se ríe si quiere, aleluya. Pero no se ríe del momento, se ríe, después se ríe de lo que pasó, ¿verdad? Pero en el momento en que sucedió la acción, usted va inmediatamente y le ayuda a esa persona porque, hermano, usted ve que esa persona necesita. La piedad es muy importante. Hoy, en los tiempos que vivimos, hay mucha gente que ya no tiene piedad, ¿sí? Que te ve que te están haciendo daño y en vez de ayudarte, sacan el teléfono celular para filmarte y subirlo a las redes. ¿Usted cree que eso es piedad? ¿Sí? Tenemos que aprender, hermano, que hay que añadirle cosas cuando nosotros venimos a Cristo y estamos caminando en su camino y empezamos nosotros a tener el dominio propio. Estamos decididos a añadirle virtudes a nuestro corazón, a nuestra mente. Entonces viene la paciencia y a la paciencia le ponemos piedad, aleluya. Ya no somos las mismas personas que éramos antes. Ya no somos la misma gente, hermano, que éramos antes. Ahora somos diferentes, distintos y nos parecemos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. A la piedad le vamos a añadir afecto fraternal. Aleluya. ¿Qué es el afecto fraternal? El afecto fraternal es el que se siente por un hermano. ¿Cuántos tienen hermanos? ¿Qué no haría usted por un hermano? Aleluya. ¿Qué no haría por un hermano?
¿Eh? ¿Qué no haría usted por una hermana o por un hermano, por alguien de su propia sangre? ¿Qué no haría usted? ¿Hasta dónde estaría dispuesto usted a llegar por ellos? Mire, si uno de ellos necesita de nuestra presencia y se encuentra allá en México o en otro país, usted corre inmediatamente y se pone a un lado de ellos, ¿verdad? De acuerdo a sus posibilidades para ayudarlos, porque es su sangre, es alguien a quien usted ama, es de la misma casa, decimos nosotros. Pues el Señor dice que le añadamos afecto fraternal a nuestra fe. ¿Qué es el afecto fraternal? El afecto fraternal es aquel que se siente por aquellos hermanos que somos de la familia de Dios. De aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro suficiente Salvador. ¿Sí? Cuando usted, hermano, mira a los que estamos en la iglesia, debe de entender que esta es la familia en donde, hermano, a la que Dios lo unió, y es la familia que va a tener por toda una eternidad. Aleluya. Aleluya. Qué bueno si sus hermanos son cristianos, gloria a Dios, van a estar con usted en la gloria, pero si no, no van a estar. Aleluya. Pero los que van a estar, hermano, imagínense que un día lleguen allá al cielo y que digan, nunca me ayudó ese hermano. No tiene. Aleluya. Me miró en necesidad y me dijo, no voy a orar por ti, como dijo Santiago, ¿verdad que sí? Pero nunca hizo nada por mí. Santiago lo dice. Por eso es importante, añádanle piedad, añádanle afecto fraternal, y al afecto fraternal, para terminar, el amor. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios. ¿Por qué voy a tenderle la mano? Porque amamos a Dios. ¿Por qué lo voy a ayudar? Porque amo a Dios. Aleluya. ¿Por qué es que voy a hacer todas estas cosas en mi fe? Porque amo a Dios. ¿Por qué quiero que mi fe crezca? Porque amo a Dios y Dios dice que lo debo de hacer. Ya ve que esta es una posición distinta, hermano, que el apóstol Pedro nos presenta acerca de su palabra. Tenemos que fortalecer nuestra fe, tenemos que crecer en la fe, tenemos que hacer que nuestra fe fructifique. Aleluya. No entendía, hermano, cuando le preguntaba a Dios, ¿por qué otra vez? Porque necesitamos que nuestra fe crezca. Aleluya. Se fortalezca, que dé fruto, que aprendamos del apóstol Pedro y cada día vayamos, hermano, hacia adelante en el nombre de Jesús. Y ya para ir terminando, hermano, rapidito, dice el Señor, hermano, y véalo. Verso 8 dice, porque si estas cosas que dice no están en vosotros y abundan, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los van a dejar estar en ociosidad o sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que después de que usted hace estas decisiones en su vida, después de que usted le añadió esas virtudes a su fe, usted va a ir descubriendo cosas maravillosas cada día en su vida cristiana. Usted va a ir, hermano, cada día experimentando cosas maravillosas en el camino de Dios. Aleluya. Hermano, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencias en estos últimos tiempos, hermano, en las cosas de Dios? ¿Cuántos han tenido una experiencia maravillosa en las cosas de Dios? ¿O cuántos ya se olvidaron cuándo fue la última experiencia que tuvieron, hermano, en la presencia de Dios? ¿Cuántos sintieron esa gloria de Dios acercándose a su vida personal? Aleluya. A mí me gustó lo que dijo la hermana en el testimonio hace un momento. Yo siento la presencia de Dios. Hay un olor fragante, hermano, en mi cuarto cuando estoy orando al Señor. Claro, lo que Dios quiere es eso, que vivas de experiencias, que tengas experiencias, que puedas sentir su presencia. ¿De qué sirve, hermano, que nosotros, hermano, estemos bien, pero no tengamos gasolina? Aleluya. Es como el carro viejo este. Nos falta la gasolina. Pero la gasolina espiritual, aleluya. ¿Sí? Oiga, cuando estamos hablando de estas cosas, el apóstol Pedro sigue hablando y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista que muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si usted viene de afuera, Dios hizo un milagro glorioso en su vida. Y usted llega a la iglesia y se sigue comportando como el religioso que era antes de venir a Cristo, usted es ciego. Amén. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro.
Y como diría el americano, I'm so sorry. ¿Sí? ¿No lo dice el apóstol Pedro? Amén. Dijo el apóstol Pedro, pero si usted no tiene estas cosas, o sea, si usted no toma decisiones de cambiar, de echarle ganas en su vida espiritual, usted tiene la vista muy corta, ¿sí? Se le olvidó, hermano, lo que Dios hizo en la vida suya, cómo lo cambió, lo purificó, lo transformó, aleluya, para traerlo a su redil. Y ahora se convirtió en un perezoso en las cosas de Dios. Aleluya, viene cuando quiere, a la hora que quiere, como le da su gana, gloria. Oh, sí, mire, qué maravilloso. Se le olvidó, tiene la vista corta, dice aquí. Olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Dijo el Señor Jesucristo que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Le dijo al que estaba cuestionando a aquella mujer, que estaba lavándole sus pies, ¿verdad? Con sus lágrimas y secándole, ¿verdad? Sus pies con su pelo a aquella mujer. Y le dijo el Señor, mira, ves esta mujer, mucho amado. Yo vine a tu casa, le dijo él, y tú no me lavaste los pies, pero cuando ella entró aquí, lo primero que hizo fue lavarme mis pies con sus lágrimas y secármelo con sus cabellos. Tú no ungiste mi pelo, ni me pusiste aceite, ni me diste beso, pero ella no ha dejado de besar mis pies. Y vino y trajo un perfume, hermano, que costaba como 200 denarios para ponérselo sobre su pelo y ungirlo, dice el Señor, para la tumba. Y le dijo el Señor, mira, tú no hiciste nada de eso. Al que poco se le perdona, poquito agradece. Se le acaba la velocidad, aleluya, amén. Se le acaba la velocidad en las cosas de Dios. ¿A cuánto se le está acabando la velocidad en las cosas de Dios? Aleluya. Gloria a Dios, ¿sí? No se les acaba la velocidad en las cosas de Dios, pero a los que mucho se les perdona, muchacho, a esos hermanos usted no les ve acabarse la velocidad en las cosas de Dios. A esos hermanos han entendido lo que Dios ha hecho en su vida. Esos se mantienen firmes, hermanos, mire, contra marea y contra viento y contra todo lo que viene. Ahí están, hermanos, echándole ganas porque saben lo que Dios ha hecho en su vida. A mí no me debe nada, gloria a Dios. A mí no me debe ni nada, hermano, no. Lo que Dios hizo, lo hizo en ustedes. Usted se lo debe a Dios. Y su responsabilidad es con Dios, aleluya. Esta es solamente la iglesia a donde Dios lo trajo para que usted siga siendo alimentado, aleluya. Pero al que le va a dar cuentas un día es a Dios. Imagínese, a ver, ¿cómo eras en la iglesia, fulano de tal? Es que el pastor, no. Te voy a decir, sí, ahorita no vamos a hablar del pastor, ya hablaron mucho de abajo, aleluya. Sí, no de este, de otro. Ya hablaron mucho de él. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Imagínense que a todos el Señor nos va a hacer una pregunta como esa. ¿Y qué le vamos a responder a Dios? Sigamos entonces terminando para ir viendo, dice aquí, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestras vocaciones y elecciones, porque haciendo estas cosas, ¿qué dijo? No caeréis jamás. ¿Okay? El apóstol Pedro nos enseña claritamente cómo fortalecernos en la fe. Amén. De qué manera fortalecernos en las cosas de Dios. No es un asunto, hermano, de que a mí se me ocurrió, qué idea, no. Por eso el Señor quería que todos escucháramos, hermano, esta palabra maravillosa y gloriosa. Necesitamos fortalecernos en la fe y tomar, hermano, decisiones que cambien y transformen nuestra vida cristiana para que la fe nuestra empiece a crecer. Si detuvo su crecimiento y se estancó y no está fructificando, es el momento de volverla a activar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aprendiendo? Amén. En este día yo lo quiero animar, hermano, lo quiero animar para que usted, hermano, aprenda que la fe de nosotros, la fe que Dios nos ha dado, es una fe que puede llegar a crecer mucho, pero mucho, muy alto, aleluya. Es una fe que puede expandirse y expandirse cada día más y que traerá cosas maravillosas y gloriosas a tu vida personal y cristiana, aleluya. Pero es necesario que tomemos la rapidez de tomar las decisiones, de añadirle ciertas virtudes importantes a nuestra vida cristiana.
que añadamos a nuestra fe virtudes que transformen y cambien nuestra manera de ser en las cosas de Dios, aleluya. Y que tomemos la decisión de no fallar, de ser firmes, de estar allí, hermano, echándole ganas, contra viento y contra marea, pero firmes en lo que hemos creído en el Señor Jesucristo. Así que, hermano mío, lo animo para que se fortalezca en su fe. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Señor, te damos gracias, Señor, en este día por esta carta del apóstol, la epístola del apóstol Pedro, de la segunda epístola del apóstol Pedro, en la cual, Señor, nos anima a ser personas virtuosas, personas